Hola, soy la cadete de primer año de la Escuela Militar de Enfermería, número de lista 21, alumna del médico cirujano maestro en ciencias con la especialidad de farmacología Said Fernández Hernández, que me imparte la materia de fisiología humana. Yo les voy a explicar sobre el sistema respiratorio, sobre el sistema digestivo y sobre el sistema urinario. El sistema respiratorio va a tener como una función principal llevar a cabo el intercambio de gases con el medio externo y el organismo. A este proceso se le va a llamar hematosis. Más adelante yo les voy a explicar en qué consiste, pero básicamente se lleva a cabo por unas vías respiratorias que van a ser el conjunto de conductos que permiten la entrada y la salida del aire desde el exterior de los pulmones. En la imagen podemos ver como una célula que exactamente sabemos que se lleva a cabo la respiración celular en la mitocondria está ingresando una molécula de oxígeno y una molécula de glucosa. ¿Esto por qué? Porque el oxígeno va a ser fundamental para la respiración celular, proceso donde las células se unen con la molécula de glucosa que estamos viendo en la imagen y va a haber una interacción química que va a dar como resultado formar la moneda energética que, como sabemos, se conoce como ATP. El sistema respiratorio de manera anatómica va a estar dividido por dos vías, que es la vía aérea superior y la vía aérea inferior, pero fisiológicamente va a estar dividido en dos zonas, que es la zona conductora y la zona respiratoria. La zona conductora va a comenzar desde la nariz, faringe, laringe, tráquea y bronquios. Ahí va a terminar la zona conductora. Después nos vamos a ir a la zona respiratoria. La zona respiratoria ya va a involucrar al bronquio, bronquiolo, alveolo y saco alveolar. La primera porción del sistema respiratorio va a tener epitelio estratificado plano no queratinizado, que es donde va a haber las vellosidades. Y la segunda porción va a tener epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, que esta nos va a ayudar a la producción de moco. Aquí vamos a comenzar con los cornetes nasales, que nos va a llevar a hablar de la cavidad nasal, que va a ser la primera de la zona conductora. La cavidad nasal tiene 4 funciones principales. La primera es la reflexógena, la segunda es la ventilatoria, la tercera va a ser la fonatoria y la cuarta va a ser la olfatoria. La primera, que es la función reflexógena, habla, como su nombre lo dice, de reflejos. Estos reflejos van a repercutir principalmente en el sistema respiratorio y en el sistema circulatorio. La principal vía aferente de esta función va a ser el nervio trigémino, pero también tiene conexiones centrales como el trigémino motor, el facial o el neumogástrico. En la imagen podemos observar que todos están como en la parte de aquí. Su vía eferente de externo está regido por el sistema nervioso autónomo entre el ganglio de Geyser y el plexo perictoideo. Es el que se encuentra de color azul en la presentación. Esta función reflexógena, a su vez, se va a dividir en 4 más. Vamos a hablar de los primeros. Los primeros son los intranasales, que estos a su vez se van a dividir en 3, que va a consistir en el vasomotor, en el secretor y en los motores. El primero, que es el vasomotor, va a tener una función defensiva. A la entrada del aire seco o sustancias que son irritantes, se va a producir la vasodilatación de la mucosa nasal, lo cual nos va a generar secreción de moco. La segunda función es la secretora, que este reflejo se va a estimular cuando nosotros nos sacudimos la nariz, que es la secreción nasal. El tercero es el motor. El motor consiste en un acto respiratorio y en el movimiento sincrónico del ala.
Estos son regulados por la mucosa nasal. En las imágenes podemos observar un ejemplo de cada uno de ellos. La segunda función de la función reflexógena va a ser el naso respiratorio. En las imágenes podemos observar que también van a tener subdivisiones que van a ser 3. El primero es el naso glótico, que como su nombre lo dice, hace referencia a la glotis. Y es que esta se va a irritar por alguna sustancia química y va a provocar que se cierre. La segunda, que es el naso estornudatorio, va a desencadenarse por estímulos químicos. Un ejemplo muy claro puede ser cuando nuestra mamá está quemando el chile, a nosotros nos produce el olor una cierta irritación. Este reflejo es el que está actuando en este momento. El tercero es el naso respiratorio. En la imagen yo coloqué a una niña que está estornudando por las flores. ¿Por qué? Porque son estímulos nasales que va a provocar una congestión nasal. Seguimos con el tercer nervio. Es el naso circulatorio. El naso circulatorio solamente se va a dividir en dos. El primero es el naso cardíaco y el segundo es el naso vascular. El primero va a consistir en la imagen, puse a un muñequito que está como gritando y tiene la lengua roja. Esto es porque este nervio consiste en la irritación de la lengua que va a generar estímulos nasales que van a provocar una vasoconstricción periférica. Porque nosotros cuando nos enchilamos, pues comenzamos a sudar y de alguna otra manera ahí ya se está llevando una taquicardia. La segunda división de este nervio es el vaso vascular. El vaso vascular se va a consistir cuando nosotros tenemos una congestión nasal que nos va a llevar a una irritación ocular, que se nos pongan rojos los ojos, que se nos dilate la pupila, que tengamos lagrimeo, entre otras cosas. La siguiente división de este nervio es el olfato digestivo. Su nombre es muy claro y también en las imágenes. El primero se llama olfato gustativo y el segundo se llama nasosalival. El primero va a consistir en la sensación gustativa, o sea, el que cuando tú lo huelas se te desprenda o sientas esa sensación de que te lo quieres comer. El siguiente es el nasosalival, que como su nombre lo dice, está relacionado con la saliva. Seguimos con el siguiente, que es el naso cutáneo. El naso cutáneo va a producir una dilatación de la mucosa a causa de una temperatura fría, lo cual va a hacer que se disminuya la entrada al aire. Por eso cuando estamos corriendo en un ambiente muy frío, como que de cierta manera vamos como moqueando, como se dice tradicionalmente, y aparte pues como que nos cuesta un poquito más. El último es el naso ocular. En la imagen yo puse a un muñequito que está partiendo la cebolla porque este hace referencia a que cuando nosotros olemos algo fuerte nos va a ocasionar un lagrimeo. Un ejemplo es cuando partimos la cebolla o cuando olemos alguna sustancia química que hasta como que nos irrita los ojos. Un ejemplo es la acetona, que es el desmaquillante de uñas. Vamos así a pasar a la función ventilatoria, que recapitulando es la siguiente función de la cavidad nasal. La función ventilatoria es muy importante porque tiene como objetivo acondicionar el aire que nosotros inspiramos. Es muy claro que el aire que nosotros inhalamos no va a ser el mismo aire que va a llegar a nuestros pulmones, ya que este aire se debe de preparar para que se pueda llevar un correcto intercambio gaseoso. Esta función va a estar regulada por el sistema nervioso autónomo y se va a llevar a cabo principalmente en el vestíbulo nasal a través del ciclo nasal. Bueno,
¿Cómo se va a acondicionar el aire? El acondicionamiento de aire se va a llevar a cabo por tres principales pasos. El primero es un calentamiento, el segundo es la humidificación y el tercero es la purificación. Vamos a hablar del calentamiento y de la humidificación. La temperatura va a ser importante porque esta produce una vasoconstricción que va a hacer que no llegue de manera brusca. Estamos hablando de que aproximadamente debe tener una temperatura de 32 a 34 grados centígrados y una humedad de entre 80 y 90% más o menos. El tercer paso para que se lleve a cabo el acondicionamiento de manera correcta va a ser la purificación. La purificación va a consistir en que el aire llegue de una manera estéril. Estéril significa que llegue sin agentes patógenos, lo más limpio que se pueda. Estos agentes patógenos pueden ser las bacterias, el polvo, todo lo que nosotros inhalamos y que nuestro cuerpo detecta como algo externo, algo ajeno de nosotros. Por último, se va a llevar a cabo la filtración. ¿Qué es la filtración? La filtración es un ejemplo cuando nosotros metemos la cafetera en el papel, va a quedar los granulocitos, o sea, se va a llevar a cabo como a través de capas para que pase muy limpio. En nuestra cavidad nasal tenemos muchos factores que nos van a ayudar a este proceso. Un primer factor es el que en las fosas nasales, también llamadas narinas, tenemos un barniz mucoso, el cual es el recubrimiento que tapiza las fosas y atrapa partículas y gérmenes con ayuda de las células calciformes. Estas células van a ser el componente principal del moco, que ayudan a proteger y aparte van a ayudar a dar una lubricación. Otro factor es el movimiento ciliar. El epitelio olfativo es un grupo de células nerviosas con una especie de pelitos microscópicos. Estos pelitos se llaman cilios. Estos cilios salen de las células y están recubiertos de receptores especiales, que estos receptores son sensibles a las moléculas del olor que están viajando por el aire. Es por eso que cuando entran a nuestra nariz, estos receptores como que se activan y como que le dicen a nuestra nariz que algo ajeno a nosotros está entrando y entonces estos cilios van a atrapar a estas sustancias. Vamos a pasar al tercer factor que ayuda a esta filtración, que son los lisocimas. Los lisocimas actúan como enzimas bacteriolíticas que están presentes en el barniz mucoso y que van a actuar también como un mecanismo de defensa ajeno al cuerpo. El siguiente factor que nos ayuda es la fagocitosis superficial. Esta fagocitosis consiste en un proceso celular que es llevado a cabo por los macrófagos. Va a funcionar como una respuesta del sistema inmunitario que va a permitir la destrucción de bacterias. Para que entendamos qué es un macrófago y qué es una fagocitosis, lo hacemos referente a un Pac-Man y una bacteria. Digamos que el Pac-Man va a tener la función del macrófago y la bacteria pues es lo que se lo va a comer. La fagocitosis es eso, que el macrófago absorbe o destruye a la bacteria. Seguimos con el siguiente factor, que es el pH del moco. Es importante que nuestra cavidad nasal mantenga un pH de aproximadamente 6, ya que este va a evitar que sobrevivan las bacterias. Es decir, si ya pasó los otros que mencioné, que era el barniz mucoso, ya pasó los cilios, la fagocitosis, no se comió a esta bacteria. Al llegar aquí, la mucosa, gracias a su pH, va a hacer que las bacterias se mueran. Por eso cuando los pacientes padecen patologías que alteran a son muy susceptibles a que padezcan enfermedades respiratorias.
Por último, tenemos al factor de las inmunoglobulinas. La inmunoglobulina más importante es la A secretora, ya que esta tiene un factor importante en una respuesta adaptativa. Esta respuesta va a estar basada en anticuerpos que se encuentran en la mucosa nasal. Estos también se pueden encontrar en el tracto gastrointestinal y en el urogenital. Aquí vamos a introducir un nuevo término, que es la MALT. MALT significa tejido linfoide asociado a la mucosa, solamente que está abreviado en inglés. Esta MALT secreta a las inmunoglobulinas A, que, pues, como ya lo mencioné, estas van a producir anticuerpos a través de la mucosa. Ahora ya vamos a pasar a la otra función, que será la tercera, que es la función olfatoria. De la función olfatoria tenemos que se va a detectar o se va a activar por un estímulo y que se lleva a cabo en el bulbo olfatorio. En la imagen podemos observar que el bulbo olfatorio se encuentra por acá, arribita de nuestras cavidades nasales. Vamos a hablar de la última función, que es la función fonatoria. La función fonatoria va a consistir en que se forma una cámara de resonancia que está integrada por las fosas nasales, los senos paranasales y la faringe. Si nos damos cuenta, están pegados los tres y gracias a esto vamos a poder lograr la fonación. Ahora vamos a ir a ver qué son los senos paranasales. Los senos paranasales son el conjunto de huecos que hay en los huesos de la cara. Estos siempre van a estar en pares y como principal función va a ser calentar el aire a través de la tráquea. También retienen sustancias porque pues tienen mucosa ciliada que, como ya dijimos, los cilios son esas microvellosidades o especie de pelitos que atrapan y producen moco. Los senos paranasales son el seno paranasal frontal, que está aquí, el seno paranasal maxilar, que se encuentra en los maxilares, como su nombre lo dice, el seno paranasal etmoides y el seno paranasal esfenoides. Cuando estos senos paranasales se inflaman, es lo que se conoce la famosa sinusitis, y esta sinusitis se trata con antihistamínicos. Vamos así a seguir a nuestra siguiente zona conductora, que se trata de la faringe. La faringe es un tubo muscular corto que sirve para la conexión entre la boca, las fosas nasales, la tráquea y el esófago. Por eso esta consiste en tres partes, que son la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La nasofaringe se encuentra detrás de las cavidades nasales, que es el color azul. La orofaringe se encuentra detrás de la cavidad bucal, que es la parte verde. Y la laringofaringe se encuentra detrás de la laringe. Decimos que la faringe es un órgano común entre el aparato respiratorio y el aparato digestivo, porque esta va a permitir el paso tanto del aire como de la comida. Al lado de estas van a estar las amígdalas, que son una especie de glándulas de defensa inmunológica que actúan frente a microorganismos. Después vamos con la laringe. La laringe tiene como función principal la deglución, la fonación y la conducción. Esta va a ser una zona musculatoria situada en la parte anterior del cuello y debajo de la faringe. Va a comprender la epiglotis y la glotis, por eso en la imagen subrayé y resalté estas dos, porque estas son muy importantes. Por ejemplo, la epiglotis es una membrana que separa el tubo digestivo cuando se produce la deglución y esta va a evitar que entre la comida a los pulmones. Funciona como una especie de que va bajando el alimento y cuando estamos inhalando, la laringe se va a cerrar con ayuda de la epiglotis y así ya va a evitar que no se vaya para acá y se va derechito hasta bajar a los pulmones. Otra que comprende es la glotis. En la glotis van a estar las cuerdas bucales
que es la que nos va a producir la fonación. Esto se lleva a cabo cuando el aire que inspiramos pasa por estas cuerdas vocales, las hace vibrar y eso es lo que nos va a producir la voz. Después avanzamos a nuestra zona conductora que sigue la tráquea. La tráquea es un tubo largo membranoso que está revestido de células epiteliales ciliadas. Tiene unas paredes que están reforzadas por anillos cartilaginosos, aproximadamente tiene de 16 a 20 anillos, y estos anillos cartilaginosos funcionan como una tipo de sostén, o sea, como que agarran al tubo para que este no se colapse cuando estamos inspirando o cuando estamos pasando el alimento. En la tráquea, al final, va a haber un punto que se llama la carina. En esta carina va a haber una especie de bifurcación que va a dar origen a los bronquios. Vamos así a llegar a los pulmones. La anatomía de los pulmones va a estar compuesta por lóbulos pulmonales. Estos van a ser masas esponjosas que son elásticas y se van a dividir. En el pulmón derecho vamos a tener 3 y en el pulmón izquierdo vamos a tener 2. Son las separaciones que se alcanzan a ver en la imagen. Los pulmones tienen una medida aproximadamente de menos de 26 centímetros de alto y por 15 centímetros de ancho. Los pulmones están revestidos de una pleura. ¿Qué es la pleura? La pleura es una membrana delgada que recubre el exterior de los pulmones y va a revestir el interior de la cavidad torácica. La pleura contiene lo que se le conoce como líquido pleural o líquido intrapleural. Este líquido lo que va a hacer es que va a evitar que los pulmones como que se muevan dentro de la caja torácica, o sea, les va a dar como soporte, va a revestir las partes que están vacías para que estos como que no bailen, por así decirlo. Llegamos a los bronquios. Los bronquios son las ramificaciones de la tráquea. Ya había explicado que de la tráquea van a desemprender estas ramas que forman el árbol bronquial. Estos bronquios van a ser dependiendo para cada pulmón, es decir, como en el pulmón derecho tenemos tres lóbulos, ahí se van a ramificar 3 bronquiolos, y como en el pulmón izquierdo tenemos 2, ahí se van a ramificar 2. Llegamos entonces a los bronquiolos. Los bronquiolos van a ser los que conectan a los bronquios con los alvéolos pulmonales. En la imagen se ve como los bronquiolos como siguen, o sea, también son ramificados de los bronquios, pero estos van a tener la función de conectarlo ya con el alvéolo, que es la unidad principal. Tenemos entonces que después de los bronquiolos van a seguir los alvéolos pulmonales. Los alvéolos son diminutos sacos de paredes muy finas que están rodeados de muchos capilares sanguíneos, que es ahí donde se va a producir el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre. Para que se pueda dar un intercambio gaseoso de un alvéolo a un capilar, se va a atravesar 4 membranas. Una es el epitelio alveolar, que es lo que está recubriendo al alvéolo. Después pasa por una membrana basal y una capilar. Y esta capilar tiene el dióxido de carbono, que es lo que va a consistir en la hematosis. Aproximadamente existen 300 millones, por eso es que hay una gran superficie respiratoria. ¿Cómo están conformados estos alvéolos pulmonales? Vamos entonces a entender que las paredes de estos alvéolos la van a formar los neumocitos. Existen 2 tipos de neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 2. Estos 2 van a hacer que se forme todo esto. Por ejemplo, el neumocito tipo 1 va a revestir la superficie y los neumocitos 2 van a producir un surfactante que rodea el alvéolo y van a hacer que con este se reduzca la tensión superficial. Entonces,
Ya que hablamos que en estos alvéolos se va a ocurrir el intercambio gaseoso, ahora vamos a explicar qué es esto. Que como ya lo dijimos, a grandes rasgos, pues es el intercambio entre capilares y el oxígeno. El aire entra por las fosas nasales, continúa por la tráquea, va a bronquios, bronquiolos y así pues ya va a llegar a los alvéolos. La sangre va a llegar pobre en oxígeno, pero va a estar rica en dióxido de carbono. En la sangre va a haber unos pigmentos respiratorios que funcionan como el transporte del oxígeno. El más común y el más importante es la hemoglobina. Los pigmentos van a surgir a partir de una combinación de un ion metálico y una proteína. El aire llega rico en oxígeno al alvéolo, pero pues va a llegar pobre en dióxido de carbono. Este intercambio gaseoso se va a llevar a cabo por difusión simple, que consiste en que se muevan los gases de la mayor concentración a menor concentración. Después vamos a hablar de la respiración. La respiración consiste en una inspiración y una expiración. En las imágenes se muestra cómo en la inspiración vamos a inhalar y vamos a hacer que nuestra caja torácica se contraiga y haya un volumen. Y cuando hacemos una expiración, nuestra caja torácica se va a relajar y pues va a significar que es cuando el aire sale. Por último, llegamos a la gráfica de volúmenes y capacidades pulmonares. ¿Pero qué es el volumen? El volumen pulmonar va a depender de los movimientos realizados y de la elasticidad del pulmón. La suma de estos volúmenes va a dar como resultado las capacidades pulmonares. Nosotros tenemos una capacidad de hasta 5 litros. Estos van a ser medidos por el espirómetro, que va a medir diferentes volúmenes y capacidades. Voy a explicar cada uno de ellos, nada más con su término como su concepto. El primero es el volumen de aire corriente. Como su nombre lo dice, es la cantidad de aire inspirado y expirado en una respiración normal, o sea, es lo que nosotros hacemos cada segundo. Después es otro volumen que es el volumen de reserva expiratorio, que este consiste en el aire forzado después de una expiración normal. Después vamos con el volumen de reserva inspiratorio, que este es la cantidad forzada que sale después de una expiración normal. Y por último vamos con el volumen residual, que como su nombre lo dice es el que queda en los pulmones después de una expiración máxima. Estos, como ya lo mencioné, al sumarse van a formar las capacidades. Una de las capacidades es la capacidad pulmonar total, que esta es la cantidad de aire contenida en los pulmones después de una inspiración forzada. Después otra capacidad es la capacidad vitral. La capacidad vitral es el máximo volumen de aire que puede ser eliminado después de una inspiración forzada. Después sigue la capacidad inspiratoria, que esta es el máximo de volumen de aire que puede ser inspirado después de una expiración normal. Y por último, vamos a hablar de la capacidad residual, que consiste en la máxima cantidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración forzada. Es la capacidad que ya nunca más va a salir. Y eso sería todo. Muchas gracias. El sistema respiratorio